Y bueno, voy a dar la bienvenida a esta actividad, ¿ya? Bueno, estaríamos en el tercer encuentro colectivo y ya queda muy poco tiempo para terminar el taller. Y un segundo, es que ahí justo me está escribiendo Tomás, un segundo. A ver, invitar acá. Un segundo, que este muchacho, invitar, copiar enlace, invitación. Ya, ahí va a llegar ya. Mientras llega Tomás, bueno, ya, contarles que eh, queda poco tiempo para la jornada entre el 13 y el 17 de diciembre, en la cual se van a realizar las exposiciones finales. Entonces, vamos a trabajar fuerte en la parte de comunicación y es por esto que he tomado una pequeña decisión y vamos a hacer un pequeño cambio hoy día, consistente en que hoy exponen Beatriz y Nicole y luego Sofía y Karen, ¿bien? Y a Martín y a Nicolás, porque vienen bajándose del bus, ¿ya? Los vamos a escuchar el miércoles. Lo mismo Tomás, que experimentó un problema con su dupla y se separó la dupla con Gabriel Jaksic por problemas de salud mental. Lo puedo decir, digamos, hasta ahí. Y Tomás, con quien estuvimos trabajando el sábado en la mañana, tuvimos una jornada larga con Tomás, estamos trabajando con todo para que se suba bien esta última etapa. Va a exponer el miércoles, al igual que Martín y Nicolás, pero les pido a todas y todos que hoy pongamos todas las antenitas en Sofía, Karen y Beatriz y Nicole y que ustedes mismos y mismas comenten las exposiciones de las demás para que así se ayuden entre ustedes, ¿ya? Es decir, no solamente van a recibir mi feedback, sino que el feedback del curso, de ustedes, del resto del taller. Y lo mismo el miércoles. El miércoles vamos a trabajar con una concentración intensa en el trabajo de Martín y Nicolás y el trabajo de Tomás. Entonces, dicho eso, quería saber si ustedes pueden el miércoles el miércoles, ¿cómo lo tienen? Ya, básicamente estamos hablando de Sofía, Karen y Beatriz y Nicole. Ustedes pueden tener una segunda parte el miércoles, ¿cierto? ¿A la misma hora? Estaba pensando, yo les había dicho a las 12, pero a mí me vendría mejor a las 2:30, miércoles a las 2:30 continuar con la segunda parte. ¿Alguien no puede o podemos hacerlo así? Yo, Yo, profe, ¿Ya? tengo clases. Tú tienes clases, Sí, ¿ya? pero a ver, es 2:30, 2:30. Em, ¿Puedes hacer algo? Porque es Porque importante. ahora son las 2:30, ¿cierto? Ahora son las 2:30. Es que no puedo. No puedo Ya. cancelarlo. O sea, Y no a la, puedo ver, no puedo como ver la grabación. ya, Em, y en la mañana, en la mañana sí, a cualquier hora. porque originalmente está a las 12, podría ser el miércoles a las 11:30. Porque ahora son las 2:30, ¿cierto? Ahora son las 2:30. ¿Alguien tiene problemas que hagamos esta segunda parte el miércoles a las 11:30? Parece que el miércoles a las 11:30 es la mejor hora, ¿cierto? ¿Sí? Ya, Sí. entonces el miércoles a las 11:30 vamos a hacer la segunda parte de esto, ¿ya? Perfecto. Ok, bueno, dicho eso, quisiera darle la palabra a Beatriz y Nicole y luego continúa Sofía y Karen y recordemos que lo que vamos a hacer es destinar 15 minutos esta vez, por lo tanto tienen tiempo para explayarse y aquí yo estoy listo con mi lápiz para sacarle un hito al lápiz y tomar muchas notas y que ustedes reciban el feedback más potente que sea posible hoy. Bien. Así que adelante, Beatriz y Nicole, toda suya la pantalla. Voy a compartir. Y última cosa, le voy a pedir a Martín y Nicolás y Tomás que hoy día igual nos cuenten en qué van. Después de que expongan Sofía y Karen, que los muchachos nos cuenten cómo les fue en el sur y que Tomás nos cuente brevemente de sus avances. Bien, para que todos también conversemos y tengamos esta instancia. Ok, Ya. vamos.
¿Se ve? Se ve. Sí. Sí. El problema es que no pude sacarlo de arriba. Ya. No importa. ¿El buscador? Bueno, No importa. Después para la presentación final, eso hay que corregirlo. sí. Listo. Ya. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a presentar el informe 3, titulado Inseguridad residencial en pandemia, explorando las expresiones de los habitantes del Gran Yungay. Bueno, en primer lugar, la contraparte es Carolina Ramírez, quien está a cargo del Fondesit titulado Nuevas dinámicas de coexistencia en un contexto de diversificación en lo nacional, migrantes establecidos y recién llegados a zonas residenciales urbanas diversas. Nuestra demanda específica se sitúa en uno de los objetivos específicos de esta demanda del Fondesit y tiene como objetivo general explorar las expresiones de inseguridad residencial que emergen en el contexto de la pandemia del COVID y que son emitidos por personas que habitan zonas residenciales urbanas diversas. El foco estará en los discursos de quienes habitan el Gran Yungay, que son expresados en redes sociales y en entrevistas por personas chilenas o migrantes. Bueno, en cuanto a los productos, tenemos específicamente la entrega de 3 productos. En primer lugar, un corpus de publicaciones de Facebook, que son publicaciones sobre inseguridad residencial en los grupos de los vecinos del Gran Yungay, un análisis cualitativo, que sería un análisis de expresiones en redes sociales, y entrevistas sobre inseguridad residencial, y un reporte de resultados, que sería un análisis comparativo entre estas ambas expresiones de inseguridad, online y offline. Bueno, la zona residencial que estamos hablando es el Gran Yungay. El Gran Yungay está compuesto por 3 barrios, el barrio Yungay, el barrio Balmaceda y el barrio Brasil. Y el barrio Brasil contiene el barrio Concha y Toro, que en verdad por la municipalidad no es un barrio, pero está dentro del barrio Brasil. Bueno, las características principales del Gran Yungay, y sobre todo porque es diverso, primero es porque es multicultural. En Santiago, en la comuna, está el 16,3% del inmigrante en el Gran Yungay. Y también existe la diversidad de vivienda, diversidad de arquitectura, sobre todo hay viviendas patrimoniales, CITES, colectivas, pero sobre todo viviendas tradicionales. Y en tercer lugar, se caracteriza por la gran organización barrial. Los vecinos se organizan para defender sobre todo el patrimonio. Bueno, en cuanto al problema, identificamos algunas como problemas recientes de la inseguridad. En primer lugar, tenemos una encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana del 2020 que ve la percepción de inseguridad y su aumento de 5,9 puntos porcentuales durante el 2020. Y declara que el 86,6% de las personas de la región metropolitana cree que la delincuencia aumentó en el país. Y bueno, el aumento del 5,9 puntos porcentuales respecto al 2019. Y también tenemos un estudio de CIPER Chile que declara que en el Gran Yungay hay un declive en el uso de espacios públicos y que prevalece la inseguridad por sobre el contagio como problemática. Bueno, la metodología que ocupamos fue primero un estudio exploratorio de carácter cualitativo e inductivo. También la unidad de análisis y la unidad de observación es vecinos y vecinas del Gran Yungay. El método de investigación que ocupamos, a pesar de tener entrevistas, una etnografía, sobre todo porque estamos enfocadas en revisar Facebook. Y también el método de análisis es una triangulación de información por medio del análisis de contenido temático, que sería entre las expresiones que tendremos de la entrevista y las expresiones que también están en Facebook. Bueno, en cuanto a la caracterización de los grupos de Facebook, tenemos específicamente 3 grupos que vamos a analizar y que quieren comprender cómo la zona del Gran Yungay, en particular el grupo de Barrio Brasil, que caracteriza el Barrio Brasil, el Barrio Yungay,
Y el último, que sería Feria de las Pulgas Parque de los Reyes, que quiere caracterizar como la zona del barrio Balmaceda. Bueno, ahí tuvimos como definiciones específicas de cada barrio en el informe, pero no las podemos como decir todas, porque igual eran hartas. Bueno, con respecto a la recolección de datos, como dije, va a ser a través de entrevistas que nos entregó el equipo, que están filtradas por inseguridad residencial, y también van a ser a través de un corpus, que es una matriz de datos que va a contener la recolección de datos de forma manual, y también va a tener la recolección de datos de forma espontánea. Es decir, en ningún momento incitamos a que los usuarios respondieran sobre inseguridad residencial. Bueno, y como les dije, tenemos una matriz para recolectar los datos. Esta matriz tiene 9 categorías y, bueno, la primera categoría es grupo de Facebook, como explicó Nicole. Son 3 grupos de Facebook que representan a los 3 barrios del Gran Yungay. Tenemos el link, que el link es para poder revisar si es que queremos de nuevo. El 13, el marco temporal es desde enero del 2020. No quisimos abarcar el 2019 o finales del 2019 porque se puede confundir con el estallido, entonces no queríamos tener posibles publicaciones que tuvieran que ver por el estallido. Y el marco temporal termina el 1 de octubre, que fue cuando terminó el toque de queda, y el toque de queda está muy relacionado con la inseguridad residencial, sobre todo por la toma de espacio, por otras personas que no son los vecinos. Bueno, el cuarto, la cuarta parte del corpus es el sexo, y le pusimos sexo y no género porque Facebook registra por sexo, entonces nosotros no queríamos como tratar de adivinar si era hombre o mujer por la foto o por nombre, entonces lo dejamos por lo que ya está explícito en la página. A la gente que no tenía esa información, lo dejamos como que no se determina ni sexo ni género. Bueno, la quinta categoría es texto de publicación, que son el texto de la publicación sobre inseguridad residencial. El sexto son los criterios de selección, que después los vamos a mencionar. Séptimo, comentarios, que también los dividimos en 4, también lo vamos a mencionar. Y también los temas de las publicaciones, que también eso luego lo vamos a mencionar. Y por último, el encuadre visual, que es la imagen que represente mejor el criterio de selección. Ya, en cuanto al criterio de selección, utilizamos un método deductivo en primer lugar, como para encontrar publicaciones relacionadas con la percepción de inseguridad, y para ello utilizamos una pregunta de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del 2020, que trataba sobre la percepción de desórdenes. Ahí nosotras también creamos como palabras claves de búsqueda, las tenemos ahí en el informe, como cada categoría tiene como palabras de búsqueda que son como quizás más populares o como más del habla común. Y bueno, los desórdenes están definidos como aquellos hechos graves que perturban la tranquilidad pública, y esta es como una vinculación de inseguridad y desórdenes de la teoría de las incivilidades. Dale. Y también tuvimos como un criterio de selección inductivo que partió desde las mismas publicaciones que nos salían. A veces poníamos palabras y estaban en los comentarios, pero las publicaciones no, como que no estaban, no las podíamos como caracterizar en ninguna de las otras categorías deductivas. Y ahí empezamos a descubrir algunas categorías como más, no sé, como que nos llamaron la atención. Por ejemplo, el caso de los incendios en el grupo del barrio Yungay, como que se mostró como un tema igual recurrente entre los vecinos, y algunos como que decían que tenía que ver con gente que quería como quemar espacios públicos para construir edificios, como que en ese sentido surgieron hartas cosas nuevas de como el tema de la inseguridad en el barrio.
Bueno, como dije, los comentarios los dividimos en 4. Los comentarios que emergieron fueron, en primer lugar, comentarios sobre situaciones similares, que esto tiene que ver, comentarios respondiendo al usuario que publicó inicialmente sobre también me pasó, tengo experiencias similares, esto le pasó a un vecino, todo que refiera a nuevamente a un hecho de inseguridad residencial. Después, comentario divergente o ambivalente, esto tiene que ver más que nada con debates, con puntos de vista distintos. Por ejemplo, lo que decía Nicole, lo de los incendios, eso también fue comentarios ambivalentes porque habían vecinos que pensaban efectivamente que los incendios eran intencionales y otros pensaban que no, que eso era algo inventado y que eso no sucedía y que los incendios ocurrían por fallas eléctricas, por ejemplo. Luego están los comentarios sobre inmigrantes, que fue súper importante dejarlo solo como inmigrantes porque nos dimos cuenta que al revisar el corpus entero, siempre cuando los vecinos mencionaban extranjero o inmigrante o mencionaban alguna nacionalidad que no fuera la chilena, siempre era para decir que esa persona había provocado algún delito, alguna falta, o que estaba relacionado con una situación de inseguridad. Entonces eso es relevante porque también muestra una otra edad, un otro. Y por otro lado, los comentarios sobre propuesta o solución contra inseguridad también es relevante porque da cuenta de la organización vecinal, de los distintos métodos para combatir la delincuencia o la inseguridad residencial. Por ejemplo, habían vecinos que creían que la inseguridad se podía combatir arreglando el patio, dejando el patio más bonito o poniendo música, y otros vecinos pensaban que se podía combatir la inseguridad organizándose y salir a pegarle, entre comillas, a los delincuentes, como ellos decían. Bueno, en cuanto a los temas, estos también surgieron como del análisis inductivo de las publicaciones. Fuimos viendo como que habían varias denuncias, las como denominadas FUNA. También encontramos debates que eran como más relacionadas con opiniones de las personas que comentaban o que daban un discurso, o sea, también tenemos solicitud de ayuda comunitaria, que era como una petición para resolver un problema de inseguridad que a veces era como un mismo problema de delincuencia que sufría una persona. También tenemos propuestas que eran como acciones para prevenir situaciones de delincuencia o para como combatirla. También habían hartas dudas sobre las causas de algunos delitos específicos. También había la entrega de información, que era como transmisión de contenido, por ejemplo, algunas noticias específicas sobre inseguridad. Y también habían amenazas que eran así como específicamente intenciones de agresión hacia personas que cometían situaciones de inseguridad. Bueno, el análisis que elegimos fue el análisis de contenido temático, también conocido como análisis temático. Y bueno, los pasos que hay que seguir son 6. Primero, la familiarización con los datos, que básicamente es cuando uno registra las publicaciones en el corpus. En segundo lugar, generación de código iniciales, ir buscando segmentos que se parezcan sobre temas, y después es la búsqueda de temas más grandes que agloben los códigos iniciales, luego la revisión de temas, y en quinto lugar, la definición de estos temas. Y finalmente se realiza una redacción del informe final con los temas y ordenados jerárquicamente. Bueno, los temas que hemos encontrado hasta ahora relevantes, en primer
lugar es la desorientación colectiva producto del encierro. Esto quiere decir que los vecinos no han podido ocupar el espacio público. Esto causa que al estar los vecinos en su residencia, en su departamento, en su casa, estén encerrados y sus sentidos se vean limitados. Por eso es que también lo que surgía a partir de esto era la incertidumbre, como qué pasa, qué se está escuchando, vi humo, qué es eso, y eso anteriormente se podía solucionar esa incertidumbre porque las personas se podían mover, o estaban en la calle y veían lo que sucedía, pero desde las casas no pueden hacerlo. Es por eso que es la desorientación y también, como dije, la incertidumbre. Por ejemplo, está la incertidumbre por ruidos sospechosos, que esos son los ruidos que la gente no identifica, no sabe qué es, pero a pesar que no sabe qué es, les causa mucho miedo, mucha inseguridad. Y por eso encontramos publicaciones preguntando sobre estos ruidos sospechosos. Por ejemplo, una publicación dice: vecinos, se escuchan balazos, y hace como media hora unas como explosiones o algo así, o estaría soñando. Esta publicación la encontré muy interesante porque, en primer lugar, no sabe qué sonido es, de qué proviene, y también dice o estaría soñando. O sea, lo que pasa con el encierro y con no interactuar con las personas y también no interactuar con el espacio, es que incluso se lo podrían estar imaginando. De hecho, esta pregunta, los comentarios de esta pregunta nunca acertan. O sea, me refiero, hay un vecino que dice: no, era una explosión en calle tanto. Otro vecino dice: no, fue un choque. Otro vecino dice: no, fueron fuegos artificiales. Entonces, lo que pasa en los comentarios es que hay mucha especulación, como que nadie sabe realmente lo que está pasando. Incluso puede ser que no haya sido ningún ruido relacionado a peligro, pero sin embargo los vecinos siguen teniendo peligro porque no saben de dónde proviene. Y Se acabó el tiempo. Pero sigue, se acabaron los 15 minutos, pero vamos cerrando. ¿Bien? ya, sí. Bueno, y también está la incertidumbre por incendios, porque los vecinos a veces ven fuego o ven humo y también eso les causa desorientación. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, hay mucho olor a quemado. ¿Hay algún incendio cerca? Bueno, también hicimos una categoría que surgió del marco conceptual, que es inmigrante y la otra desconocida. Ahí creamos algunas categorías que relacionaban algunas publicaciones entre inmigrante y percepción de inseguridad. Ahí teníamos subcategorías: inmigrantes y tomas de espacio, inmigrantes como causa de inseguridad, inmigrantes etiquetados como delincuentes, y inmigrantes como la otredad que molesta, y pusimos como costumbres distintas que tenían que ver con normas de higiene y formas de expresión en grupo, como por ejemplo las fiestas, la música y los griteríos y todas esas cosas. También tenemos en el análisis de entrevistas el concepto de organización vecinal. Este concepto surgió relevante porque surgieron como muchas organizaciones relacionadas con las redes sociales, con las llamadas y con formas como de comunicación telemáticas, por así decirlo, porque al final son las únicas formas de organización que se dan a través de las mismas cuarentenas, como que la cuarentena restringe las formas de involucramiento social. En ese sentido, como que hicimos un análisis de todas las expresiones que trataban ese tema, y surgió que era como, había muchas publicaciones, o sea, muchas expresiones sobre redes sociales, sobre discursos de inseguridad en redes sociales. Ok, ¿estamos? ¿Cuánto falta? Ah, mira, una nueva palabra, me encantan a mí esto. Sí, esta es la nube de palabras que emergió de las entrevistas que nos entregó el equipo. Bueno, la principal: barrio, temor, vivir, miedo, entre otras. Muchas gracias.
Ok. Ya, gracias Beatriz y Nicole. A ver, voy a dar mi feedback y luego les doy la palabra también a sus compañeras y compañeros, a ver si quieren hacer un diálogo cruzado. Lo primero es destacar que hay un avance importante en la gráfica, digamos, en el trabajo de campo, en el análisis. Eh, hay diapositivas bien bonitas, digamos, la primera con esa imagen de fondo del pasaje Adriana Cousiño. De hecho, yo tengo una amiga que vive en una de esas casas y mañana me junto a almorzar con ella, de hecho. Así que, bueno, el mundo es muy pequeño. Y les quería decir que, bueno, tienen los insights, pero siento que vamos a tener que trabajar, vamos a tener que trabajar en ordenar un poco, en darle un poquito, está un poco descosido, no es que esté roto el argumento, sino que está un poquito descosido en algunas partes. Por ejemplo, me perdí en el momento en que ustedes realizan el encuentro entre el análisis del corpus y el análisis de las entrevistas, y hacen, digamos, esta triangulación entre ambas fuentes y ordenadamente van presentando los argumentos. Creo que eso hay que trabajarlo más. Ahora, varias preguntas, varios comentarios ahí, les puedo mencionar el primero. Creo que yo les recomendé que reemplazaran discurso por expresiones, y creo que todavía se puede seguir mejorando eso en términos de que puede ser contenidos y mensajes de las redes sociales, expresiones y mensajes. Ahí creo que es algo que podemos hacer en petit comité, pero siento que expresiones todavía está quedando un poquito subcalificado para dar cuenta de su trabajo. Bien, tengo algunas recomendaciones visuales que se las doy en corrección. La metodología al inicio está clara, pero como te digo, después se empieza a desmembrar en algo que empieza a gatillar preguntas sobre microfracturas que se producen en el relato. Una pregunta, ¿hay algo respecto a la antigüedad de los grupos? Porque el primer grupo que mostraron es del 2021 y los otros son más antiguos. ¿Hay alguna caracterización por la antigüedad, por ejemplo? Eh, Caracterización por la antigüedad, no. En verdad tratamos de tener grupos antiguos, pero pasó que el grupo del barrio Brasil, de hecho lo averiguamos, lo cerraron por conflicto dentro del mismo grupo. Entonces crearon otro este año. Ok. ¿Y cuántas expresiones contabilizan en total? Es decir, este corpus, ¿de cuántas expresiones hace cargo? No tengo la cifra exacta, pero son 220 y tantas. 220 algo. 240. Ya, ok. Y después, bueno, lo del análisis de contenido temático se entiende, de hecho se hace así, digamos, está como bastante didáctico como lo describen. Y empezó a agarrar vuelo el asunto, digamos, cuando empiezan a hablar del análisis, digamos, y empiezan a mencionar, por ejemplo, desorientación colectiva a causa de los encierros. Ahí uno ya empieza a entrar en materia en términos de los insights sociológicos que vienen a entrar en juego. En este sentido, siento que no mencionaron si esta interpretación que tienen ustedes, cómo la construyen. Es decir, de pronto comenzaron a hablar de desorientación colectiva a causa de los encierros, pero esa interpretación no se siente basada en evidencia. Entonces, eso creo que hay que corregirlo. También, bueno, y eché de menos también un poquito más aunque obviamente por el tiempo no se alcanza, pero sí de cara a la presentación final, falta un poquito más de marco teórico, porque con el marco teórico luego vamos iluminando mejor el análisis de los datos. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de esta desorientación colectiva a causa de los encierros, ustedes comienzan a hacer un análisis que empieza a ser intuitivo y empieza a encajar con lo que a todos nos ha pasado y lo nos pasó en pandemia. ¿Qué significa eso? Mira, en teorías de McCombs, no sé si ustedes tomaron opinión pública o medios, ¿se acuerdan de Maxwell McCombs? Que es ¿lo viste tú, Martín, o no? Maxwell McCombs es el autor de la teoría de la agenda setting, que él dice que, bueno, que los medios moldean la realidad y que, bueno, en pimponeo con la Elizabeth Noel Neumann y otras figuras importantes del análisis de la opinión pública, elaboran una teoría respecto a cómo nosotros, a falta de
de experiencia vamos informándonos y tomando decisiones a partir de información, ¿ya? Nos mencionan que existen elementos entorpecedores y no entorpecedores. Los elementos entorpecedores son los que nosotros vamos experimentando en el día a día. Por ejemplo, yo voy por la calle y voy viendo el precio de la benzina, ¿ya? Ese es un elemento entorpecedor con el cual yo voy viendo que hay una inflación. Pero un elemento no entorpecedor es, por ejemplo, ver imágenes de unos icebergs que se están derritiendo. Por lo tanto, yo a través de la información voy formándome una imagen de lo que es el cambio climático. Dicho esto, lo que sucede acá, y que es bien interesante, es que en el encierro se empieza a dar como una caja negra de aislamiento en el que se empieza a generar una tremenda ansiedad respecto a ese mundo allá afuera, a los elementos entorpecedores que nos faltan para poder evaluar la realidad. Entonces ahí es cuando empieza a agarrar vuelo, digamos, el análisis de usted, pero para esto requerimos evidencia, es decir, cómo ustedes van cotejando las entrevistas con los corpus el corpus digital y en el fondo, ¿qué va pasando en ese encuentro? ¿Qué va pasando? ¿Ya? Eso siento que es como mi feedback general. De todas formas, me parece que tienen, digamos, y aquí nos pueden contar en qué etapa están, en qué están ahora. Seguimos en el análisis, porque estamos haciendo como paralelo. Entonces van sacando sus conclusiones o van interpretando la información, pimponeando entre las entrevistas y el corpus. Sí. Ya. Sí. Los demás y las demás, ¿algún comentario? ¿Cómo les llega esta consultoría, taller que están realizando Beatriz y Nicole? Sofía, y después Tomás. O sea, creo que se nota una diferencia gigante con respecto a las presentaciones anteriores. Lo que sí es que creo que la información está muy buena, pero pueden reducirla en el PowerPoint. Siento que hay mucho texto y, por ejemplo, hay partes que hay números como porcentaje. Eso se podría hacer en un gráfico, porque en el fondo están leyendo una oración que podría ser más bien una lectura de gráfico y que en el fondo no es necesario poner todos los detalles, sino hacerlo más cortito para que uno como que no vea la diapositiva y diga, chuta, se vienen 2 minutos enteros de plática. Como algo más conciso. Y también, bueno, no sé, quizá el profe no piensa lo mismo que yo, pero cuando hay que explicar las metodologías, como ir paso por paso, no sé si sea tan necesario, porque siento que eso como que le quitó tiempo al análisis, como les quitó tiempo para que presentaran sus resultados, que al final es como lo más importante. De hecho, esa es una de nuestras preguntas con la Karen, si es que hay que dar tiempo a explicar en detalle la metodología o no. Le respondo al tiro. Hay que mencionarla, pero ahí lo que ustedes tienen que hacer es un zip, es comprimirlo. Es decir, tienen que explicar la metodología, pero no explicar el paso a paso de la metodología. Eso va en el informe. Pero cuando leyeron los pasos, profe, del análisis temático. Yo diría que no es necesario. Ah, ya, perfecto. No, porque eso en realidad ustedes están dando cuenta de la rigurosidad o de la idoneidad de cómo lo están haciendo, pero efectivamente no es necesario explicarlos paso a paso, sino que uno lo que explica en la presentación oral es la metodología, los instrumentos, la técnica general y el resto, digamos, es pasar al análisis. Ya. Ok, después Tomás y Karen. Súper. Yo me quería detener en algunos elementos un poco gráficos, porque a mí cuando me hablan de inseguridad, como que no me imagino la belleza del pasaje tanto. Como que para mí siento, en lo personal, cierto, que debe expresar una cuestión más cruda. Veo yo que si van a elementos punitivos, por ejemplo, o sanciones, siento que se tiene que acompañar con un correlato, por así decirlo, como decía el profe, como decía, el término de que no entorpezca, sino que sea un elemento que, por ejemplo, no sé, vemos gente que está haciendo un asado en la mitad de la vía pública, sería bueno tener una imagen de eso, como que más que yo soy fan de rescatar el valor patrimonial, pero
siento que para allá no va la investigación, entonces hay que centrarse quizás en eso, al menos como gráficamente. Y siguiendo un poco esa línea, em, claro, se han centrado cuando es inseguridad, ¿no? Ahí ustedes quizás tendrán una revisión bibliográfica extensa, un marco teórico igual, pero yo me imagino que también tiene que ver con elementos anteriores a el elemento punitivo, por así decirlo, como que siento que pueden haber elementos preventivos. Creo que hicieron algunos pequeños insights de aquello con respecto, por ejemplo, a que la gente, no sé, tenga el patio más ordenado, ¿cierto? Y eso a lo mejor desde una perspectiva con referencia bibliográfica debe existir. Por ejemplo, también el tema de la iluminaria pública, ¿cierto? Ciertos elementos de seguridad que son estructurales, llamémoslo, y que están moldeando la inseguridad de las personas. Entonces, creo que también sería, a lo mejor se extiende más allá, como decía, de lo que están viendo ustedes, pero podría ser interesante mencionarlo al menos como más o menos metodológicamente algunos de esos elementos. Así Bien. que esos son mis comentarios. Muchas gracias, Tomás. Efectivamente, yo les he dicho, y aquí voy a ser bien coloquial y misceláneo, gato, gato, perro, perro. Ya, eso lo hizo un colaborador de mi empresa que es con quien hacemos los videos, porque con mi empresa también hacemos documentales y lo aprendí de él, digamos, de Pedro, que me dice que cuando uno estamos hablando de inseguridad o hablando de incivilidad, tiene que mostrar una fiesta en la calle, como dice Tomás. ¿Ya? Si estás hablando de un gato, muestras un gato; si hablas de un perro, lo mismo, por ejemplo, en el caso de Martín y Nicolás en el sur, cuando hablan de participación, bueno, gente pegando papelitos en la plaza, ¿cierto? Entonces, ahí Nicole y Beatriz podemos hacer en la próxima corrección un trabajo de asimilar imágenes, es decir, el día en que ustedes expongan, una imagen vale más que 1000 palabras y todo ese tipo ¿cómo se llama?, de frases de bronce en el emprendimiento y el speech. Karen. No, quería decir que me gustó mucho la nube de ideas y cómo se veía gráficamente, y que también encontré un aporte muy interesante que hayan puesto los comentarios reales de las personas, porque creo que todos hemos visto ese tipo de comentarios en un grupo de WhatsApp o Facebook, entonces como que resulta algo más cercano, y que al final a partir de eso hacen como un análisis gigante, entonces resulta mucho más interesante poder ver el comentario que solo como imaginárselo. Gracias, Karen. Son súper buenas las nubes de palabras y creo que fue una parte que levantó inmediatamente la losada de su exposición, la nube de palabras. Levanta inmediato. Entonces, hay varios recursos que podemos utilizar para eso. ¿Alguien más? Si no, podemos pasar a Sofía y Karen. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si quieren, pasamos a Karen y Sofía. Antes solamente cerrar esta exposición, mencionándoles bueno, que el tema sigue siendo muy interesante, se pone cada vez más interesante y a mí me interesa en lo particular el trasfondo psicológico que tiene esto, el cómo estando encerrados en nuestras casas, qué tipo de tejido social finalmente es el que se puede generar en ese estado de las cosas, en un estado de las cosas en el que estamos conectados a las pantallas e hipercomunicados y compartiendo fotos y situaciones, pero incapaces también de solucionar el problema directamente. Hay una brecha de ansiedad que yo lo considero eh, prácticamente un problema de calidad de vida socioemocional de nuestros tiempos. O sea, el hecho de estar ahí mandando mensajes, pero sin poder hacerlo, sin poder hacer nada. De hecho, anoche, por ejemplo, en mi casa escuché unos gritos y se estaban robando un auto. Entonces empieza el grupo WhatsApp de la comunidad: oye, se están robando un auto, se están robando un auto, hasta que el auto se lo roban y ya, chao nomás. Se lo robaron y ¿de qué sirvió todo eso? Entonces hay una especie de fantasía, hay una ilusión alrededor de nuestra cultura digital que nos deja perplejos. Finalmente lo que vale la pena es conocer a los vecinos, aunque tengas que hablar con la mascarilla, es mucho mejor hablar con los vecinos y generar tejido social real que ser un fanático de estos grupos, el influencer más activo del mundo, si realmente no puedes hacer cambios. Y eso, si tú lo escalas, vas a ver que llega a todas partes, a la arena política, a todos lados.
Y también el tema de usted, hoy se lee de una forma distinta, o sea, hasta el sábado su trabajo se leía de una forma y hoy lunes empieza a resonar con este discurso de la seguridad, ¿cierto? De la seguridad, orden y seguridad, que es el clivaje que se metió de repente y que dejó, digamos, esta atmósfera como de tristeza en el ambiente. Porque el discurso del orden y la seguridad, pero sin justicia social, es como nos lleva siempre a lo mismo y no a esa rueda infinita de indecisiones y de insostenibilidad. Así que sigan adelante, Beatriz y Nicole, y nos vemos pronto en una corrección. De aquí al viernes, en todo caso, tienen que estar muy concentradas en consolidar un buen informe. ¿Ya? Gracias, Listos. profe. Gracias a Sigamos, todos. Gracias a todos. sigamos con Sofía y Karen. Adelante. Aquí voy. Segundo. Si lo pongo así, ¿se ve aquí las personas que están? Se tapa la presentación. Está bien, se ve bien. Ah, ya. Y veo todas las personitas al lado. Ay, es que si no nos va a tapar. Eso es lo que me pasa. ¿Así Por ahora está bien? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Hoy día con mi compañera Karen les vamos a presentar nuestro avance de taller de título. En primera instancia les vamos a presentar un poco sobre la problemática que identificamos. Hoy en día en el contexto chileno a la empresa ya no solo se le exige, en Chile ya no se les exige a las empresas solamente aportar al PIB. Se les exige mantenerse conectados al entorno social y responder a las demandas de la sociedad. Y en particular a la élite económica se le está tensionando para trabajar en pos de esas demandas sociales, que involucran mayor equidad social y mayor cuidado al medio ambiente. Y es a partir de este contexto que nosotras observamos la necesidad y la oportunidad de conocer la capacidad que tiene la empresa para transformar el entorno social en tanto entidad que concentra poder. Entonces, nuestra contraparte es Gestión Social, una consultora pionera en el área de sostenibilidad en Chile, que busca transformar los vínculos que tienen las empresas tanto internamente con sus trabajadores como también externamente con su entorno social. Buscan incorporar la sostenibilidad como una condición para el éxito en cualquier organización. Nos propusieron realizar esta investigación que buscó explorar de qué manera la empresa chilena le transfiere poder a sus grupos de interés. De esa manera surge la pregunta de investigación, que es de qué manera la gestión sostenible en una empresa transfiere poder a sus grupos de interés en el contexto chileno. Así también tenemos nuestros objetivos específicos que buscan conocer las perspectivas de la élite, indagar en sus reportes de sostenibilidad de sus empresas, comparar estos contenidos y dar respuesta a esta pregunta de investigación. Bueno, tenemos 5 conceptos que guiaron el proceso de creación de nuestro marco teórico y estos conceptos los fuimos especificando a lo largo del semestre para alcanzar a hacer una conceptualización con definiciones y con diferentes dimensiones. En primer lugar está el concepto de sostenibilidad, que luego se transformó en el concepto de gestión sostenible. En segundo lugar está el poder, y la definición que elegimos para nuestra conceptualización es de poder institucional. En tercer lugar está la empresa, que al final, para que sea más adecuado a nuestro entorno, elegimos empresa chilena. Lo mismo con la elite, en donde al final elegimos conceptualizar élite empresarial chilena, y gobernabilidad, que se dividió en dos como subconceptos, que serían la gobernabilidad democrática y la gobernanza organizacional. Respecto a la metodología del estudio, esto tuvo 4 grandes etapas. La primera es el diseño metodológico, donde definimos con nuestro estudio de tipo exploratorio con una metodología cualitativa. La segunda etapa fue la de muestreo, en que definimos comunidad de análisis de la empresa y comunidad de observación a los empresarios y sus respectivos reportes de sostenibilidad. Además, el tipo de muestreo fue por conveniencia dado el alto perfil de los entrevistados, y el tamaño muestral no lo pudimos definir con anterioridad por lo difícil que fue acceder a la muestra. Sin embargo, logramos alcanzar una muestra de 10 personas que pertenecen a esta élite empresarial. La tercera etapa se hizo a partir de entrevistas semiestructuradas con entrevistados. Estas entrevistas fueron semiestructuradas y no estructuradas porque no a todo el empresario se les preguntó lo mismo.
En general se priorizaron más o menos 6 preguntas que apuntaban más bien a la pregunta de investigación, pero iban variando las demás preguntas según el tipo de industria o el sector económico. Y luego esta entrevista las pudimos complementar con la revisión de reportes de sostenibilidad, en donde a través de una escala de 0, 1 y 2 pudimos como analizar la calidad de estos reportes y cruzar la información con la entrevista. Finalmente, el análisis de la entrevista fue por medio de un análisis del curso y el análisis de los reportes de sostenibilidad fue a través de un análisis de contenido. En ambos casos tuvimos que hacer uso de rejillas y nuestro propósito fue buscar inconsistencias y brechas entre estas dos herramientas. Y finalmente nuestro objetivo fue analizar si se transfiere poder a través de la transparencia, el accountability y o la participación. Bueno, y nuestro marco muestral, entonces, como decía Karen, son 10 empresarios, 9 hombres y una mujer, con cargos como gerentes generales, presidentes ejecutivos y directores. Bueno, el hecho que haya una sola mujer fue bastante decidor en cuanto al ratio que hay de mujeres y hombres en estos altos cargos. Y los reportes de sostenibilidad de las empresas se utilizaron como proxies de la unidad de análisis que es la empresa. Sin embargo, no pudimos obtenerlos todos, eso se explicará un poco más adelante, pero aquí, bueno, vemos los sectores, está el sector de la construcción, el sector de las pesqueras, hay industrias extractivas, grupos económicos, servicios básicos, entre otros. En cuanto a la particularidad de nuestra muestra, observamos 4 particularidades que si bien no son entendidas como limitaciones porque es un estudio cualitativo exploratorio, sí creemos que es importante mencionar que son particulares a la muestra, que tienen que ver con lo complejo que fue acceder finalmente a esta élite económica. En primer lugar, la muestra fue autoseleccionada por nuestra contraparte. Esto significa que probablemente sean personas más abiertas o motivadas en hablar de sostenibilidad, y si bien no todos eran clientes de gestión social, la mayoría sí tuvo contacto con la consultora y por lo tanto podemos asumir que ya están algo más familiarizados con los temas de gestión sostenible. En segundo lugar, los entrevistados de la elite pertenecían principalmente a una nueva escuela de empresarios, y esto significa que son en general mucho más abiertos al cambio y al lugar respecto a la sostenibilidad que la vieja escuela. Y en ese sentido nuestras conclusiones se vinculan más bien a este nuevo sector empresarial, pero también significa que todavía hay un espacio para estudiar a esta vieja escuela en mayor detalle. Bueno, en tercer lugar, y considerando lo difícil que fue acceder a la muestra, no pudimos tener representante de algunos sectores e industrias. Esto fue así en el caso del retail. Y también significó que, como dijo Sofía, solo entrevistamos a una mujer de toda la muestra. Sin embargo, esto también se relaciona a que hoy en día no hay una igual representatividad de la mujer en estos altos cargos y en esta industria. Y por último, nos encontramos con grupos económicos que no tenían reportes. Y en resguardo de la confidencialidad no pudimos aperturar la empresa de estos grupos financieros, por lo que no pudimos hacer esa comparación y búsqueda de inconsistencia entre las entrevistas y sus respectivos reportes, en esos casos. Para introducir lo que fue nuestro proceso de análisis, primero hicimos una descripción de la muestra, y creemos que los entrevistados hicieron un mucho mejor trabajo en describir su círculo social, y a lo largo de la entrevista observamos que estamos principalmente tratando con una nueva escuela de empresarios, como ya mencioné, y un empresariado que ya se dio cuenta de que el empresariado tradicional de la vieja escuela es un empresario más bien conservador, que pertenece a un grupo muy hermético y desconectado. Bueno, la descripción de la vieja escuela se ve en la siguiente cita. La élite económica en Chile tiene temas, es muy conservadora, es muy derecha y vive en una sociedad muy segregada, por lo tanto tiene poco contacto fuera de su empresa, en una sociedad como un todo, tiene poco contacto con una sociedad más transversal, entonces eso está bastante claro. Esto fue dicho por un representante de una industria de construcción. Y a la derecha vemos que la nueva escuela muestra menos resistencia al cambio, es mucho más abierta y reconoce la importancia de la sostenibilidad, sobre todo para la supervivencia de la empresa. Y también es más conectado al resto de la sociedad, reconoce privilegios, y entre otras tendencias también notamos que hay una preocupación general por los trabajadores y su nivel de vida, y también hay como un sentido general de responsabilidad en la empresa y una búsqueda de valores, de fortalecer como el propósito de la empresa dentro de la sociedad. Esa cita ilustra súper bien esta nueva escuela, y dice: la empresa se va a tener que hacer cargo, el que quiere el discurso antiguo va a ir desapareciendo, no será validada socialmente, será un ajuste sistémico. Esto fue dicho por un representante de un grupo económico. Bueno, para dar un poco respuesta a la pregunta de investigación, ahora les vamos a presentar de qué manera se transfiere el poder a los grupos de interés a través de la transparencia, la accountability y la participación. En términos de transparencia, se observó en general una diferenciación entre quienes responden al mercado local y quienes responden al mercado internacional, en donde la regulación internacional incentiva la transparencia porque es necesaria
para que estas empresas chilenas mantengan su competitividad en el mercado extranjero y porque además exigen estándares mucho más altos. Esto se ve sobre todo en el caso de la industria extractiva como la minería. Y en términos de mercados locales, estos están más bien regulados por la sociedad en un sentido en que tienen que responder a las demandas de la sociedad que los rodea localmente. Y de esa manera pudimos como concluir que la transferencia de poder a través de la transferencia es menor en las industrias locales que en aquellas que son reguladas internacionalmente. En cuanto a la transferencia de poder a través de la accountability, se observa que en general sí se responsabiliza a la empresa en reportar. Sobre todo se responsabilizan de los conflictos internos, como por ejemplo de los conflictos que tienen con sus propios trabajadores, pero no vemos la misma actitud cuando se trata de conflictos de grupo externo a la empresa, y también vimos que el empresariado está abierto a reportar los impactos directos a la empresa, pero en la medida que la reportabilidad se mantenga voluntaria y no obligatoria y por lo tanto no sancionable. En tercer lugar, en cuanto a la transferencia de poder a través de la participación, se observa la tendencia de incluir y de escuchar a los trabajadores de la empresa. Y también se ve como que progresan hacia relaciones de mayor horizontalidad a los trabajadores, y de hecho fue interesante que los trabajadores, al ser preguntados los entrevistados, señalaron como los trabajadores como principal grupo de interés, y esto fue casi transversal en toda la entrevista. Sin embargo, sí hay un caso aislado, que es el de la construcción, en que hay una jerarquía muy clara entre cargos, que es bastante rígida. Y de esta manera pudimos concluir que los grupos de interés a los que más se les transfiere poder son principalmente los trabajadores y los inversionistas, y en mucho menor medida la ciudadanía. Bueno, y en cuanto a la revisión de los reportes, se analizó estos reportes en base a una plantilla donde se le asignaron puntajes de cumplimiento de indicadores sociales, económicos y ambientales propuestos por la Comisión del Mercado Financiero, donde se les asignó un puntaje de 2 puntos a cada indicador que fue reportado exactamente según la nueva regla, 1 punto cuando se reporta esa información pero de otra manera, y 0 cuando no se reporta en absoluto sobre esa información. Cabe señalar que hay 6 indicadores ambientales, 4 indicadores económicos y 11 indicadores sociales. Y el objetivo de utilizar la nueva reglamentación propuesta por la Comisión del Mercado Financiero, que va a ser obligatoria a partir del próximo año, es adelantarnos para ver en qué está Chile en términos de reportabilidad, y además poder poner en perspectiva el discurso de los empresarios con lo que efectivamente se está haciendo en las empresas. Entonces vemos aquí que la industria extractiva es quien tiene un mayor puntaje, es decir, un reporte más cercano al ideal de la Comisión del Mercado Financiero, seguida por los servicios básicos y por la industria de materiales, que se contrasta con el bajo puntaje de la industria de la construcción. Cabe destacar también que los grupos económicos no contaban con reportes de sostenibilidad porque reportan por empresa, por lo tanto no pudieron ser parte de este gráfico, lo cual fue una delimitación. Sin embargo, a partir de esta revisión de reportes fue posible reconocer ciertas tensiones con el discurso. En cuanto a la transferencia de poder a través de la transparencia, vemos que había una resistencia en cuanto a la publicación de brechas salariales, la publicación de sanciones a la reglamentación tanto social como ambiental, a la publicación de la tasa de accidentes laborales de manera clara, y también, como ya habíamos mencionado antes, una resistencia a la obligatoriedad y esta mayor exigencia regulatoria estandarizada. En cuanto a la accountability, también se ve una resistencia a tomar responsabilidad por el cuidado del medio ambiente más allá de las operaciones. Esto quiere decir que se proponen políticas y programas para contrarrestar lo que la industria ha ocasionado, pero no más allá de eso. Es decir, no hay programas, por ejemplo, para la protección de la biodiversidad de la región, cosa que a nivel internacional es bastante común. Y bueno, nuevamente, como había mencionado, es a partir del próximo año que esta reglamentación de la CMF es obligatoria, con un principio de explain or comply, que significa que si no se reporta se tiene que explicar por qué no se hizo, y se ve que con la invitación voluntaria que hubo este año no hubo mucho seguimiento, y veremos qué ocurre el próximo año. Y en cuanto a la participación, una resistencia a la participación de los trabajadores en el directorio, porque esa participación está asociada a ser propietario, por ejemplo, a tener acciones. Y en cuanto a las conclusiones preliminares, en primera instancia, vemos una relación asimétrica en la transferencia de poder.
y esto se ilustra bastante bien en la siguiente cita. En la medida en que tú tienes grupos de poder organizados contra la industria, esto se transforma en una presión para los tomadores de decisión que se traduce en problemas para la industria. Nosotros necesitábamos esta malla social para que la industria se viera bien para los otros stakeholders. Creemos que cuando a ellos les va bien, a nosotros también. Esto es como el padre y el hijo. Siempre el que tiene mayores responsabilidades es el adulto, y nosotros hacemos una serie de iniciativas para trabajar de buena manera con ellos, refiriéndose a los trabajadores. Entonces, a través de estas citas se observa cómo la transferencia de poder ocurre entre dos posiciones en la jerarquía, entre la empresa que acumula poder y tiene responsabilidades con sus grupos de interés, pero desde una posición de mayor autoridad, con mayor poder. Entonces, además, esta transferencia de poder ocurre en la medida en que es funcional para la empresa. Vemos en la cita cómo habla de necesitábamos esta malla social para que la industria fuera validada. Entonces, la transferencia de poder responde a esta necesidad. Y como mencionamos al principio, la problemática reside en que a la empresa se le exige más. Entonces, la empresa va a transferir poder en la medida en que se le está exigiendo, pero hasta cierto punto, hasta que sea funcional para la empresa y hasta que ésta sea validada. Entonces, de esa manera, hoy no se le está pidiendo solamente transferir recursos económicos, sino también transferir otro tipo de recursos y ser más responsables en cuanto a lo social y a lo ambiental. Además, concluimos que la transferencia de poder se ve interferida por los medios de comunicación. En tanto, hay un miedo de la manipulación que puedan hacer los medios de la información que se publica. Por lo tanto, la transparencia, está mediatizada. Y además también está intervenida por la regulación de los mercados extranjeros. Las industrias que pertenecen a este tipo de mercado tienen mayores estándares. Por lo tanto, hay mayor presión para transparentar, para así sostener su competitividad en el mercado internacional. Muchas gracias por su atención. Con eso damos por concluida nuestra presentación. Ok, estuvieron súper bien con el tiempo. Bien, ya algunos comentarios. Bueno, tienen un trabajo muy interesante, han avanzado muchísimo. Veo que están muy metidas en el tema, les gusta mucho el tema, ¿ya? Se han involucrado con esta investigación y eso se siente, ¿ya? Hay algunas cositas que yo creo que hay que darles un doble clic, una segunda vuelta. Lo más importante es que a mí al menos me está faltando una mini operacionalización o una definición de lo que entienden por transferencia de poder, ¿ya? Que la transferencia de poder, miren, una de las videos, comentarios del Tomás Mocchiati, ya de Bio Bio, habla de la transferencia de poder y se los voy a mandar para que vean lo que mucha gente piensa que es la transferencia de poder, que básicamente tiene un carácter político disruptivo. Entonces, si bien yo lo entiendo, puede que se confunda en algún otra audiencia, ¿ya? O no sé si lo mencionaron, ¿ah? Puede que lo hayan mencionado, ¿no? Creo que no lo mencionaron. Pero No, es un pequeño detalle que siento que serviría muchísimo para poder encuadrar mejor todo lo que ustedes están... claro. creo que Esa sería preguntar la rápido, perdón, pero Sí. para saber si la próxima vez lo presentamos, porque teníamos justo que fuese mucho texto, pero que en el fondo a través de la transparencia, a través de la accountability y a través de la participación, se le está dando a los grupos de interés la capacidad de modificar la organización, exigiéndole más a la empresa, por ejemplo, o participando de espacios de liberación, o también la capacidad de modificar la sociedad, que es, por ejemplo, el impacto que tienen las comunidades. Cuando se empoderan las Perfecto. comunidades, ellas dicen, oye, en mi comunidad Sí. yo no quiero que me modifiquen esto. Claro, claro, ahí está la definición, como que la acabas de dar. Creo que debería estar en una diapositiva la definición que ustedes están ocupando de transferencia de poder, y a mí esa conceptualización me parece que está bien, ¿ya? Ah, ya, pues si lo presentamos ¿Ok? de esa manera, Sí, sería... creo que Ok. todos entendimos, y creo que todos entendimos que acá también hay una especie
se asoma todo el tiempo la teoría de sistemas, ¿cierto? De la teoría de sistemas, cuando hablan de que esto es funcional. Aquí en el fondo hay un aire fresco de lumaniano dando vuelta. O sea, Darío Rodríguez, por ejemplo, que fue profesor mío, no sé si alcanzó a ser profesor de usted, de teoría de sistemas, estaría muy contento con 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 este trabajo, ¿ya? Bueno, ojo con algunos errores de ortografía, eso tienen que ser, por ejemplo, hay unos cuantos analiza con S, tiene que ser con Z siempre, ¿ok? Son pequeños detallitos que no quiero que estén en la presentación final. Hay un muy buen avance en gráfica, hay algunas pequeñas palabritas que cambiar, por ejemplo, cuando hablan del alto perfil de los ejecutivos, yo hablaría de perfil ejecutivo de los entrevistados, ¿ya? Para no poner, digamos, términos que pueden ser, digamos, cuestionables, alto, ¿cierto? Alto, bajo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la parte del muestreo está bastante completa y no sé si han pensado de pronto en esta muestra que tienen ustedes señalar si hay algún promedio de edad, alguna cohorte, son gerentes jóvenes de mediana edad, son gerentes más viejos, más abuelos, porque lo hablamos en una de las primeras presentaciones, correcciones, muy distinto digamos, el director de empresa de 80 años, que los hay, con los de 50 o 60. ¿Ya? Sí, lo incluimos en la entrega 3. Ya. Tienen entre 45 y 65 años, todos tienen estudios de posgrado y todos siguen activos económicamente. Claro. Y Sí, hay una mujer de sí, y eso 10. llama mucho la atención. ¿De qué industria es la mujer? De financiera tiene que ser, seguro. Es por temas de confidencialidad, no podemos decirlo. Ni siquiera de qué industria es. No, es que hay No, muy no pocas nos dieron mujeres, permiso. entonces Ah, me dijeron que no. ya sé quién es en todo caso. No. Ya. No Bien. puede No, decir nada, profe. no, pues no puedo decir nada, pero ya sé quién es. Ya. Em, ¿Hay algo de benchmark con otros países? Es decir, ¿cómo se toman en Estados Unidos, en Brasil, la sostenibilidad, el poder? ¿Hay algo de eso en el informe 3? En el informe escrito sí. Ya. Hay tendencia a los reportes de sostenibilidad a nivel América Latina y a nivel Chile. Porque el empresariado chileno, por ejemplo, y aquí Tomás va a parar la antena, o sea, el empresariado chileno tiene un perfil que es católico, apostólico romano, de un grupo de colegios que estudian en Harvard, Yale, es cierto, y vienen digamos, de ciertas familias, es el perfil de, bueno, Undurraga lo analiza en su estudio, mientras que en Estados Unidos tienen una matriz protestante, y en Alemania, ¿para qué decir? O sea, el capitalismo alemán a ver, la economía, la élite económica empresarial alemana y la de Estados Unidos, la francesa, la inglesa, tienen perfiles religiosos distintos, culturales, finalmente simbólicos distintos. Y hay un gran contingente del País Vasco. O sea, hay un gran contingente de inmigrantes del País Vasco, españoles, hablemos del Grupo Santander, ¿cierto? Y eso define, digamos, muchísimo su visión del mundo, su ethos y su Verstehen, ¿ya? En términos de Weber. Ya la sociología comprensiva tiene mucho que hablar acá, o sea, realmente es una forma de articular el discurso que se plasma en prácticas de gestión muy estándar, muy reconocibles y muy identitarias por lo demás. Lo mismo el empresariado argentino no tiene nada que ver, nada que ver. El brasilero menos. El peruano puede parecerse un poco más, ¿ya? Eso es interesante, ¿ya? Me refería al benchmark, que es un benchmark no solamente a nivel operativo, sino que también a nivel simbólico. Me interesó mucho la parte en la que hablan de la transferencia de poder, este TAP, y de cómo está mediatizado. Eso creo que es súper interesante que lo desarrollen como insight en la presentación final, porque ahí hay un fenómeno que es emergente y muy particular chileno. Sí, de hecho, fue un hallazgo muy inesperado. Claro, o sea, de hecho, bueno, y aquí hago link con Martín Nicolás, también todos los grupos que yo ayer, cuando fue el sábado, fui al Humedal Batuco.
fui a un humedal, ya porque a mi hijo el jardín le dieron la tarea de ir a ver, digamos, unos pajaritos. Y fuimos al humedal Batuco con 34 grados, casi nos cocinamos, yo creo que nos insolamos. Pero bueno, un humedal muy hermoso, pero que habían unas fotos increíbles de activismo social, de activismo medioambiental, y se veían muchas casas que se están, digamos, tomando el agua al sector, y bueno, se olía antropoceno, digamos, y se olía antropoceno y gestión empresarial desbocada, digamos. Entonces me tocó ver el tema, entorpecedoramente lo viví el sábado, allá en Batuco. Batuco, Lampa, no sé si hay mucha prensa alrededor de Batuco, Lampa, lo que ha pasado con algunas zonas de sacrificio, bueno, en fin. Creo que ahí el tema de medios de comunicación me pareció muy interesante. Curso, ¿qué les gustaría comentar a Karen y Sofía? Estéticamente, la gráfica, ¿les pareció claro lo que están planteando, lo que han hecho ellas? Tomás. Ya, bien cortito, sí, me ha parecido como súper conciso y bien trabajado. Me surgió solo una pequeña duda respecto a estas 11 personas que fueron encuestadas. ¿Esto se hizo, o fue premeditado de parte de la fundación de Gesta, digamos? ¿O ustedes lo escogieron mediante algún tipo como de selección intencionada, ¿cierto? O por conveniencia, si es que ellos tenían el reporte de antemano y se centraron en aquellos, o porque igual puede ser quizás una implicancia igual para la replicabilidad del estudio, o sea, además que está a puertas, digamos, de un año de entrada la ley nueva, entonces esa era como mi duda, cómo puede ser la selección. Como aparece acá en la diapo, fue un tipo de muestreo por conveniencia. Y como decía también la Karen en la diapositiva de las particularidades de la muestra, fue bastante difícil acceder a la muestra porque o sea, el empresariado no quiere hablar de estos temas. Precisamente por el miedo a qué se va a hacer con esta información. Entonces, tuvimos esta oportunidad dado que están en contacto con gestión social y fue gestión social que generó el espacio y que hizo el contacto y que realizó de hecho las entrevistas, porque ya había una relación de confianza y ya se conocían. Entonces, la replicabilidad del estudio yo diría que descansa en eso, en tener contacto con esta muestra. Y los reportes de sostenibilidad se publican año a año. Es algo que las empresas tienen que hacer anualmente. Entonces nosotros revisamos el más reciente. De igual Pero eso, manera, intentamos ujú, tener un representante de cada industria, pero por temas de agenda no fue posible, pero sí se intentó tratar de seleccionar de uno hacerlo como de cada representativo, importante industria. Sí, ya bacán, esa era como mi duda. se intentó. Sí. Si es que hay algún tipo de sesgo o algo así. Ujú. Gracias, Tomás. Vi que Martín también quería opinar algo. Sí, yo solo comentar que me gustó mucho su presentación, sobre todo la estética que le pusieron, como los iconos, la iconografía, el orden. Se nota que le pusieron harto amor, así que felicitaciones. Eso. Muchas gracias, Gracias. Martín. Gracias, Martín. Bien, bien. Bueno, para cerrar, ¿alguien más quiere decir algo de este grupo? Me parece que la dinámica del día de hoy ha andado súper bien. Era profundidad lo que faltaba en estos encuentros. A ver, ¿qué quisiera decir yo para cerrar? Bueno, muy interesante el estudio. En este contexto de político también empieza a ser relevante este tipo de antecedentes, de investigaciones. Efectivamente, a las empresas se les empieza a exigir más, pero esa exigencia se empieza a nivelar con el estándar mundial. Ya creo que durante mucho tiempo en Chile las empresas tenían una barrera de entrada bastante baja para poder generar muchísimos recursos, y el estándar de la OCDE es en general, bueno, exigir más indicadores y una articulación consultiva mucho más intensa con los stakeholders, y ese mecanismo de transferencia de poder, si lo definen muy bien, creo que puede dar origen a
réplicas a este estudio, lo que a ustedes les abre una puerta laboral. Es decir, hace falta esta sociología, esta consultoría actualizada, moderna, con esta variable de la sostenibilidad bien desarrollada, y eso es un gran valor para este taller. Así que muy, muy bien por ese lado. Ok, entonces preguntémosle a Martín y Nicolás cómo les fue en su viaje, cómo estuvo el trabajo en terreno, en qué están ahora. Tomás nos cuenta también por su parte, y con eso cerramos y nos vemos el miércoles nuevamente. Bueno, como el profe les comentó, nosotros fuimos, la semana pasada estuvimos toda la semana en Yanquihue y Puerto Vara, y aplicamos lo que sería nuestra técnica innovadora, que terminó siendo al final una encuesta participativa. Esta encuesta consistía en que nosotros pusimos como una imagen, una rana, y las personas tenían que ir coloreando, dependiendo de su respuesta, el cuadrante que le correspondía a su respuesta. Entonces teníamos 8 preguntas que preguntaban por el concepto de concientización ambiental, y ese es un concepto que tiene 4 dimensiones, y pusimos 2 dimensiones por pregunta. Fue un ejercicio súper bueno y entretenido, que a la fundación le quedó gustando harto por la alta tasa de participación, porque nosotros teníamos contemplado como un mínimo de 30 encuestados y como un ideal 50, y logramos tener 47, lo que supuso como un aspecto súper retribuyente porque harta gente participó. Y también nos adentramos más en la metodología de 9 palabras, logramos conseguir más palabras, y para complementar lo que ya hicimos en el primer trabajo de campo. Y también a su vez hicimos 5 entrevistas más por parte de la fundación, que nos pidió, que también le quedaron gustando, entonces dijeron que querían más. Así que hicimos 5 más. Eso nos lleva a tener una encuesta, observación participante, 14 entrevistas y el ejercicio de las 9 palabras. Y además, como un último insumo, le propusimos a la fundación hacer un mapa de calor, para que esto consistiría en tener como un mapa del humedal junto con las casas aledañas que están en el contorno, para que la fundación pueda saber de manera visual cuáles son las casas que más han intervenido. ¿Y esto para qué le serviría? Le serviría, por ejemplo, para saber dónde falta intervenir más, en qué sector hay una baja participación de los vecinos en el humedal, o qué sectores tienen una alta participación. Y eso más que nada, en realidad. Fue un trabajo de campo súper llenador, como nunca, creo que nunca me ha tocado trabajar en el campo tanto, sí, estuvimos toda la semana en terreno, así que nada, fue eso, muy entretenido. No sé si el Nico quiere agregar algo. Sí, no, creo que lo dijiste todo, porque fue todo lo que hicimos toda la semana ya, en verdad. No tuvimos grandes inconvenientes ni nada, creo que superó nuestra expectativa la metodología misma, que era como el principal instrumento que íbamos a ir a aplicar. Así que por ese lado muy felices. Ahora nos queda analizar los resultados para lo que sería el cierre del taller. Oye, súper bien el avance. Creo que sociólogas y sociólogos empáticos con los grupos humanos, con el medio ambiente, con los barrios, es lo que se necesita. Así, en mucha calle. Hay que tener el sociólogo y socióloga del siglo XXI tiene que manejar software, pero también tiene que tener muy buenas zapatillas. ¿Ya? Ojalá unas acolchaditas para recorrer muchas calles, como en el caso de Beatriz y Nicole, aplanar la calle. O sea, realmente yo aprendí eso estudiando sociología de la Católica. Me acuerdo que hicimos un montón de estudios en poblaciones, nos metíamos en las poblaciones a investigar iglesias emergentes, y eso, había que tener unas muy buenas zapatillas para que quedaran bien gastadas las suelas. Y decirles que, bueno, es harta información la que tienen que procesar, por lo tanto tienen que concentrarse mucho en el informe, y en que sea armónicamente presentado cuando sea la exposición final, lo que dice, ¿no? Encuesta, observación participante, entrevista y el mapa calor. Es harto lo que levantaron. Por lo tanto, harta pega de armonizarlo y que no queden como muy, muy llenos de datos y queden de forma dispersa. ¿Ya? Claro, lo interesante es que cada metodología, que son bastantes, o sea, cada técnica, si no me equivoco son 5 o 4, se complementan súper bien, o sea, van muy de la mano. O sea, la encuesta va de la mano con lo que hicimos en la entrevista, y la 9 palabras es un ejercicio que se aplicó tanto en la encuesta como en la entrevista, entonces es información que se complementa bastante, lo que no nos va a impedir como hacer
como usted dice, un relato armonioso. Al contrario, como que sentimos que cada técnica como que se complementa con la anterior y es más profundidad en el fondo. Bien, Eso. y los veo bien metidos en el estudio, igual que Sofía, Karen, bueno, y todas en realidad, Beatriz, Nicole, están todos bien metidos en su tema. Eso es fundamental, digamos, tener una motivación interna, es lo que se llama un driver, ¿ya? Ustedes tienen que tener un driver propio para llegar a puerto y no conflictuarse con los temas. Así que, bien, felicitaciones por ese trabajo en terreno. Ahora, Tomás, ¿cómo vamos? Em, Pongámonos. sí, quizás no ha salido como yo esperaba por las razones que les comenté al principio el profe, pero de todas maneras creo que lo que se está gestando aquí con este trabajo de investigación que estoy realizando es para que otra persona en el futuro lo tome y sea capaz de posteriormente seguir recabando un poco la información, ¿cierto? Estoy con 187 casos de diferentes organizaciones de la sociedad civil que fueron eh, cada una muy difíciles de encontrar mediante la web. O sea, es difícil de repente toparse con organizaciones que van de todo el país a una sola región. Entonces, es una cuestión quizás que a mí como personalmente igual me choca que no tener como calle para este trabajo, porque en otros trabajos lo he intentado y lo he realizado, pero nada, he llegado a una matriz importante de información, ¿cierto? Que da cuenta de una tipología importante de las organizaciones. Creo que si uno lo toma, bueno, quizás lo voy a presentar de mejor manera el miércoles, pero Ujú. lo relevante social, lo sociológicamente relevante, eh, quizás ustedes lo saben, quizás en el sentido como más común, pero aquí hay un respaldo. O sea, quizás no era mi intención tampoco llegar a eh, a la hipótesis, ¿cierto? Y respaldarla con estos datos, pero uno, si tiene la capacidad de interpretarlo, se va a dar cuenta que efectivamente hay ciertos grupos, como por ejemplo mencionaba, el católico es un poco más abierto por tener ciertos valores, el mundo protestante, ¿cierto? Por un poco quizá más cerrado, al menos aquí en particular en Chile, y para qué hablar de las otras religiones como las musulmanas, judías, que parece que son un nicho totalmente eh, cerrado, ¿no? Entonces, en términos de capital social humano, digamos, ha sido como lo interesante que he podido llevar a cabo. La verdad que ha sido pega igual difícil, o sea, tener que llamar a cada uno y, y si, dentro de lo posible, porque hay mucho vacío de información al respecto con las categorías de análisis que se propuso como grupo y el centro también. Así que eso es lo que puedo comentar al respecto. Muchas gracias, Tomás. Bueno, para ponerles en contexto, finalmente Tomás está consolidando una base de datos de organizaciones de la sociedad civil de base religiosa y al igual que Beatriz y Nicole, va a hacer un rasguño digital en términos de que está consultando lo que hay en la web para poder generar una tipología de estas organizaciones de la sociedad civil. Así que me interesa que en algún momento Tomás, Beatriz y Nicole, si pueden cooperar y intercambiar ideas, porque mientras exponía Beatriz y Nicole, yo pensaba, esto le sirve a Tomás, o sea, realmente Beatriz y Nicole están haciendo algo que te sirve mucho, que es análisis temático y cómo tú consultas la web y puedes generar, digamos, puedes extraer datos, es lo que se llama web scraping. En informática, cuando tú haces web scraping, es cuando tú a partir de sitios en línea, extraes datos y los remezclas y los interpretas para tus investigaciones. Así que en ese sentido hay una conexión, bueno, siempre hay una conexión con todo, está conectado con todo, pero en este caso ustedes también están conectados en los temas. O sea, por ejemplo, eh, Nicolás Martín con Karen y Sofía, o sea, medio ambiente, antropoceno, design thinking, innovación, sostenibilidad, ¿ya? Lo mismo Tomás, Beatriz, Nicole con el tema de sociología comprensiva, base moral de las organizaciones, prácticas que se traducen en ciertos etos, etcétera. Y así. Bueno, y por ejemplo, Beatriz con Nicole están viendo un barrio, ustedes también, Martín con Nicolás, están viendo un barrio, están viendo vecinos que están al lado de un humedal, ¿cierto? Entonces al final está todo conectado con todo. Siempre, mira, lo más importante, y con esto cierro, siempre tienen que haber personas detrás de un taller de sociología. ¿Ya? Si no hay personas, digamos que no,
empieza a ser como teoría de lactante red. ¿Ya? Cuando vemos a Bruno Latour y su teoría, yo creo que sería un taller de ingeniería quizás, de ingeniería social. Pero, y esto es un último consejo, siempre muestren rostros de personas en sus presentaciones. ¿Ya? Muestren personas en su presentación final. Tienen que hacerlo, porque nosotros somos sociólogos y sociólogas. Tienen que haber personas, ¿ya? Obviamente que uno puede pedir permiso si son mayores de edad o pueden ser planos generales, pero muestren personas en su próxima presentación. Esa va a ser una de las cosas que vamos a incorporar. ¿Vale? Profe, y en nuestro caso puede ser como personas que no conocemos, como Hay muchos bancos de imágenes con personas caminando, qué como sé de yo, empresarios nomás. o empresarios también. Ah, bueno, ustedes mostraron personas y al tiro cambió la presentación. ¿Ya? Al tiro se levantó. En el caso de Nicolás y Martín, deben tener un banco de imágenes muy interesante. Llegaron con buenos rollos de fotos, ¿no? Rollos de fotos digitales, ¿cierto? Con el dedo, pero... Sí, no, sacamos hartas fotos, y de hecho tenemos fotos participando de la gente en la encuesta, pintando la ranita y todo, así que bacán. Excelente, Sí. excelente. Y en el caso de Beatriz y Nicole, tienen que mostrar personas del barrio Yungay. O sea, yo quiero ver esas sopaipillas con pebre. Yo quiero ver ese ceviche así que uno dice, wow, aquí sí que si me como este ceviche, tengo que estar súper bien del estómago porque soy muy valiente. Pero no hay nada como una sopaipillita, ¿cierto? A las 2 de la mañana para pasar, digamos, el carrete. Bien, ya. Los dejo. ¿Algún comentario final? Si no, nos vemos el miércoles. Creo que ha sido bastante intenso y bueno esto, Karen. ¿Sí? Quería preguntarle si podría subir la presentación, la grabación. Sí, por supuesto, se las voy a Para enviar. vernos. Sí, 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 analícense y ahora la bajo y la subo y les mando el link, ¿vale? gracias. Ya, curso, Muchas nos vemos gracias, entonces. profe. Que estén muy bien, ¿eh? Chau, chau. Chao, Chao, chao. chao, y Chao, felicitaciones profe, a todos por gracias. sus Chao, gracias, presentaciones. profe.